Bueno, un segundito, ya estoy con usted. ¿Me confirman, por favor, cuando puedan ver la pantalla? Hola, Diego, ¿qué tal? Gracias. Bueno, la sesión anterior nosotros estuvimos trabajando sobre todo lo relacionado a medios de transmisión. Puntualmente estuvimos enfocados en los medios guiados. Terminamos todo lo que son medios guiados de manera general. Hoy vamos a estar trabajando un poco los medios no guiados, otros conceptos relacionados. Y una vez que finalicemos esta documentación de la unidad 2, vamos a presentar una documentación supletoria que es para complementar algunos conocimientos de vocabulario que van a escuchar en el día a día de la profesión, sobre todo en el ámbito de telecomunicaciones. Por favor, me interrumpen ante cualquier consulta, hagamos que esto sea un diálogo. Eh, Hablando un poco de los medios no guiados, puntualmente cuando hablamos de radio, la comunicación inalámbrica o sin cables es todo tipo de comunicación en el cual el intercambio de información entre el emisor y el receptor o receptores no se encuentra tangiblemente unido por un medio de propagación físico. ¿Qué quiere decir eso? No hay un cable que conecte al emisor, al receptor o a los distintos receptores, ¿verdad? Sino más bien esto se produce mediante la aplicación de técnicas de modulación de ondas electromagnéticas a través del espacio. Quiere decir que nosotros gestionamos ondas electromagnéticas que viajan de un extremo a otro en el espacio, ¿verdad? Para esto se emplean elementos llamados antenas, los cuales transforman señales eléctricas en electromagnéticas aptas para ser emitidas al espacio. Es eso básicamente lo que nosotros tenemos en concepto de un medio no guiado y propiamente en propagación de radio. Nosotros dentro de la unidad 4 vamos a abocarnos a todo lo que es radio y ahí vamos a ir adentrándonos un poco más en varios conceptos. Ahora, por el momento, como parte de la comunicación inicial de medios no guiados, este concepto inicial nos sirve, ¿verdad? Hablando de otros conceptos, por ejemplo, el concepto de protocolo de red. En las telecomunicaciones y redes es básicamente un protocolo, es una convención o un estándar o un acuerdo entre partes que se da para regular la comunicación, transferencia de datos entre dos o más sistemas. En la forma más sencilla de entender, un protocolo se puede definir como las reglas que gobiernan la semántica, que es básicamente el significado de lo que se comunica, la sintaxis, que es la forma en que expresamos esa comunicación, y la sincronización, de que es quién y cuándo transmite en esa comunicación. Los protocolos pueden estar implementados a través de hardware, que son tarjetas de red, o directamente de software, que son drivers, o una combinación de ambos. ¿Por qué nosotros hablamos de los protocolos? Porque buscamos un objetivo que se conoce como estandarización. Los protocolos que están implementados en un sistema de comunicación normalmente tienen un impacto muy grande en el mismo, ¿verdad? Y cuando eso ocurre, estos suelen convertirse en estándares. Debido a que una comunicación es el intercambio de información o datos, básicamente se convierte en un factor fundamental de numerosos sistemas y se busca que podamos asegurar la comunicación. Para ello, nosotros terminamos copiando un diseño y funcionamiento a través de un ya protocolo existente, ¿verdad? O sea, que un protocolo que se hace muy popular y que se necesita que sea seguro se termina convirtiendo en un estándar, ¿verdad? Esto puede ocurrir de manera informal como de manera deliberada. Existen varios consorcios empresariales que tienen como propósito
específicamente proponer recomendaciones de estándares para que se asegure la interoperabilidad de productos. La IEEE es un ejemplo para lo que son redes físicas y la W3C para todo lo que es HTTP. ¿Qué es lo que significa realmente esto? Lo que nosotros buscamos a través de los procesos de estandarización es que los elementos sean interoperables. ¿Qué significa eso? Que yo pueda de repente tener una central IP, voy a dar una marca sin que sea el caso, a Avaya, y la pueda conectar con un teléfono Panasonic. O que yo pueda tener un servidor Dell y que el switch que le conecta al servidor no necesariamente sea Dell, puede ser Cisco, puede ser Huawei, puede ser HP, independientemente de eso, ¿verdad? Lo que se busca es que los distintos hardware que están fabricados por los distintos fabricantes, cada uno con sus beneficios, sus costos, sus ventajas y sus desventajas, puedan en un terreno neutral interoperar entre sí. ¿Qué pasaba en la antigüedad? Así, estamos hablando de los 80, 70, más o menos cuando empezaron un poco antes de los 70, incluso cuando empezaron el tema de los computadores. Empezaban que si yo tenía una IBM, solamente podía operar con línea IBM. No podía trabajar con una Dell, no podía trabajar con ningún otro tipo de fabricante, ¿verdad? Entonces eso de repente limitaba mi opción como usuario final a tener decisión en qué feature yo quiero tener o no. Imagínense que yo haya comprado una mainframe, una computadora grande, y que vea que las terminales de la competencia del computador que yo compré tienen un feature que a mí me sirve y que yo no puedo utilizar porque estoy básicamente casado con IBM, ¿verdad? Como ejemplo, ¿verdad? Básicamente la estandarización es lo que permite que yo, cliente final, usuario, pueda tener la decisión de qué hardware implementar o no en mi red. Y sin que la estandarización obligue que las características especiales de esos equipos estén disponibles de manera obligatoria, las funciones básicas prenegociadas a través del protocolo tienen que funcionar si yo digo que este hardware que yo fabrico cumple con tales estándares. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, cualquier cosa me interrumpen más, por favor. Eh, Básicamente es demasiado importante y eso le da a las empresas y usuarios finales la decisión de ir implementando, porque realmente lo que termina pasando cuando uno no tiene decisión, ya tipo ya hizo una inversión fuerte en un digamos, en una marca, puede pasar que la marca termine cambiando las condiciones comerciales y no sea beneficioso para el usuario ahora. Y lo que termina siendo que rehén de eso. Eso aplica para todos, servidores, la parte de radio, la parte de interoperabilidad de televisores, los celulares, o sea, lo que se busca es asegurar que las cosas sean compatibles y la gente no se rehén de las marcas, ¿verdad? Como lo fue en un periodo determinado. También, obviamente, buscamos que eh, a través de la interoperabilidad, ¿verdad? Que los servicios sean fiables y que se tengan los comportamientos esperados. Si hablamos de estandarización, sí o sí tenemos que empezar por el modelo OSI. OSI, que significa Open System Interconnection o interconexión de sistemas abiertos. Se lanzó inicialmente en 1984, fue promovido por ISO y divide la parte de las tareas de red en 7 niveles. OSI proporciona a los fabricantes estándares que aseguran mayor compatibilidad e interoperabilidad entre las distintas tecnologías, ¿verdad? El problema fue que en los 80 hubo un gran crecimiento de la cantidad y tamaño de las redes, sobre todo en la parte empresarial. A mediados de década empezaron a haber inconvenientes en este crecimiento porque las redes tenían problemas. Esta red A con la red B no eran de la misma marca y no eran compatibles, ¿verdad? Entonces, cada empresa que desarrollaba su tecnología abogaba inicialmente a qué tipo vos te case con esa tecnología, ¿verdad? Para resolver esto, ISO propuso un conjunto de reglas y normas aplicables en general, ¿verdad? El resultado fue un modelo que ayuda a los fabricantes a crear redes compatibles entre sí, ¿verdad?
Este modelo cuesta 7 capas que que vamos a ver un poco después, pero básicamente son de arriba hacia abajo: aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace y física. Atienden distintas cosas que vamos a estudiar a continuación. De repente es engorroso, y esto nos pasa a todos cuando empezamos a estudiar eso, recordarse las 7 capas, ¿verdad? Hay gente que usa frases. Yo en la academia de CISCO había aprendido una que hasta ahora se me quedó y siempre la enseño porque me parece que fue muy útil, ¿verdad? La frase, eh, la frase básicamente lo que hace es tomar la primera letra de cada palabra para formar de arriba hacia abajo las 7 capas. La frase es: algunas personas suelen tomar ron en fiestas. Algunas de aplicación, personas de presentación, suelen de sesión, tomar de transporte, ron de red, de enlace de datos y fiestas de física. Esa es una frase que a mí me sirvió. Algunas personas suelen tomar ron en fiestas para aprenderme el orden de las capas. Hay otras, sí las hay. De hecho, que si googlean frases para recordar modelos OSI, seguro que les van a aparecer algunas. Pero yo lo que les recomiendo es que si van a estudiar esto, tomen una frase y quédense con esa frase, porque de repente se van a empezar a marear entre frases. Eso es algo que pasa bastante común. Un ratito. Dentro del modelo OSI como tal, podemos hablar inicialmente del séptimo nivel, que es la capa de aplicación. Esta capa de aplicación eh, es básicamente la capa que está más cerca del usuario, ¿verdad? Por esta razón es la capa también que tiene más protocolos, porque hay mayor cantidad de demanda y necesidad que suplir, ¿verdad? Este nivel es responsable de convertir las diferencias que existen entre los varios sistemas operativos y aplicativos a un padrón, ¿verdad? Es decir, esta camada o cámara, como se le dice normalmente, ¿verdad? Recibe las distintas informaciones que vienen de los servicios, ¿verdad? Que se conoce como SDU, Service Data Unit, y adiciona la información de control que le llamamos PCI, que es Protocol Control Information. Para que como salida, la suma de esos dos, tengamos algo que se conoce como PDU, Protocol Data Unit, ¿verdad? Algunos ejemplos: NFS, HTTP, SNMP, FTP, SSH, Telnet, entre otros. La capa de presentación, que es la capa número 6, es una capa o camada, como le llaman acá, intermedia entre la sesión y la aplicación. Es la responsable de que se puedan enviar de manera que el receptor la pueda entender. O sea, básicamente es una capa que se opera como un traductor universal. También la parte de cifrado y la compresión se da dentro de esta capa. La quinta capa, que es una capa de sesión, es una capa que se encarga de mantener y controlar el enlace que se establece entre dos o más computadores para que los datos puedan cruzar, ¿verdad? Es básicamente, como dice el nombre, establece esa sesión que es necesaria para sincronizar los hosts y que la sesión esté abierta mientras la comunicación se esté realizando. SNMP, FTP, SAP, SSH son todas capas que operan dentro de la capa de sesión. Dentro de la capa de transporte, un segundo por favor. Dentro de la capa de transporte, que es el cuarto nivel, es una capa que busca garantizar que los mensajes lleguen sin error a los destinatarios. Ahora, la capa de tercer nivel, que es la capa de red, que es una capa muy conocida dentro de lo que es el mundo de las telecomunicaciones, provee los medios funcionales y de procedimiento para que se haga la transferencia en un tamaño variable de datos secuenciales. Los routers, por ejemplo, trabajan en esta capa. Igual que los firewalls, que verifican y descartan direcciones que no son para el destino. O sea, la información que está en la red, si ellos no son para ellos a través de un protocolo que se conoce como IP, que vamos a estudiar un poco después, como material complementario, son descartados ahora. El IP, IPX, SPX, X25, Apple Talk, EIGRP, OSFP, BGP, todos estos protocolos que si alguno de ustedes trabaja en networking les va a parecer conocido, trabajan dentro de la capa de red. La capa de enlace de datos, que es el segundo nivel, es una capa que proporciona el tránsito de datos confiables a través de un medio físico. Esta capa se enfoca en el direccionamiento físico. O sea que trabaja básicamente con las MAC address. ¿Qué son las MAC address? Vamos a estudiar también a continuación cómo
vocabulario complementario. Estas madres que trabajan con direccionamiento físico también se encargan del medio que se ve del medio de acceso, trabajan en la detección de errores, la distribución ordenada de tramas y los flujos de control. El switch es el medio que caracteriza esta capa. Los switches se encargan de recibir datos del router y enviarlos a sus destinos, que pueden ser un servidor, una computadora, un teléfono IP, etc. Las listas ARP, PPP, LPAP, SDL, HDL, Frame Relays son protocolos conocidos de esta capa. Y la capa a nivel física, la capa sobre la cual se montan todas las anteriores, se define, básicamente gestiona los niveles y especificaciones eléctricas y mecánicas, procedimientos y funcionales, ¿verdad? O sea, se encarga de tema de los conectores, de qué tipo de cable, qué tiene que cumplir, cómo se va a montar, cómo funciona, o sea, trabaja a nivel mecánico y eléctrico, básicamente, ¿verdad? El IEE 1394, SL, RCI, Bluetooth, GSM, todos son capas de índole físico. ¿Alguna duda o consulta? Esa es una capa adicional, Ronnie. Hay libros creo que detallan solamente esa capa, ¿verdad? Es una capa ficticia, pero no tanto, para el cual lastimosamente a nosotros en nuestra producción nos pagan para atender, ¿verdad? Así que la capa de usuario siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? ¿Alguna consulta? Bueno, podemos seguir en todo caso si no hay nada. Si hablamos un poco de definiciones, la capa física, la primera capa que tenemos que atender. Perdón. Me confundí, disculpen. Si hablamos un poquitito de definiciones de protocolos y estandarización, algo que no tenemos que dejar pasar si nosotros trabajamos en el ambiente de telecomunicación, el protocolo TCP/IP. El protocolo TCP/IP es básicamente una descripción de protocolos de red que fueron desarrolladas por Vinton Cerf y Robert Hall en la década del 70, ¿verdad? Nació en el ARPANET, la primera red amplia WAN, que fue desarrollada por DARPA, que es la agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y predecesora del Internet. ¿Me dan un segundo, por favor? Bueno, de vuelta, disculpen, escuché un ruido, pensé que era... Eh, las unidades están en Canva, de hecho que al terminar las sesiones yo suelo levantar las unidades y los videos, obviamente. Lo que vemos en la clase magistral o sea, de las sesiones que tenemos agendadas siempre termina en el campo. Igual cualquier consulta me escribís y revisamos, no hay problema. Volviendo a TCP/IP, este es un modelo que se utiliza básicamente eh, para la comunicación de red y como todo protocolo, básicamente describe un conjunto de guías generales para la operación que permite que un equipo pueda comunicarse en una sola red. El TCP/IP provee conectividad extremo a extremo y básicamente especifica cómo los datos tienen que ser formateados, direccionados, transmitidos y enrutados para ser recibidos por el destino. El modelo TCP/IP y los protocolos relacionados al mismo son mantenidos por una asociación que se conoce como la Internet Engineering Task Force. Para conseguir un intercambio fiable entre dos equipos se tiene que llevar a cabo un montón de procedimientos por separado. El resultado es que el software de comunicaciones muchas veces es complejo. Por un modelo de capas o niveles es más fácil agrupar las funciones relacionadas entre sí para implementar el software de manera modular, ¿verdad? Las capas tienen jerarquía. Cada capa, al igual que en el modelo OSI, se construye sobre su predecesora. Quiere decir que la capa superior se relaciona con la anterior, ¿verdad? En un número de capas y cada número de ellas, sus servicios y funciones son variables en función de cada tipo de red. Sin embargo, en cualquier red, la misión
Desde la capa es proveer los servicios a las capas superiores, haciéndolo transparente en función a cómo el servicio lleva a cabo. ¿Verdad? De esta manera, cada capa debe ocuparse exclusivamente de su nivel inmediatamente inferior, a quien le solicita los servicios, y del nivel superior, quien devuelve los servicios. Quiere decir que si yo estoy, como dijimos, son 4 niveles, ¿verdad? Si yo soy la capa 2, yo le pido servicios a la capa 1 y le doy servicios a la capa 3. ¿Cuáles son estas capas? Estas capas son la capa 4 o de aplicación, que es una capa que es, si comparamos con el OSI, sería similar a las capas 5, 6 y 7. La capa de aplicación se tiene que incluir entre los detalles de la capa de sesión y presentación. La capa 3 o la capa de transporte es asimilable a la capa 4, propiamente del modelo OSI. La capa 2, que es la capa de Internet, se asemeja a la capa 3 del modelo OSI. Y la capa 1 se asemeja a los modelos, a las capas 2 y 1 del modelo. Como ven, el OSI y el TCP/IP tienen sus equivalencias, ¿verdad? Independientemente a qué tipo de protocolo sea, ambos están extremadamente difundidos en el mercado de las telecomunicaciones. Por tanto, es menester que nosotros las comprendamos para poder trabajar con este tipo de tecnología. ¿Alguna consulta hasta aquí? Bueno, si no hay nada, seguimos. Acá nosotros terminamos nuestra segunda unidad. Vamos a ir a un material complementario que nos va a dar una serie de vocabulario que vamos a ir escuchando tanto en el desarrollo de la siguiente clase como en nuestro día a día relacionado a este tipo de materias. Si me dan un segundo, ya les vuelvo a presentar con el otro material. Un momento. Ya estoy con ustedes un segundo. ¿Me confirman, por favor, cuando puedan ver la pantalla? Ya se ve, profe. Gracias. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estudiar aquí, básicamente? Vamos a estudiar unos conceptos básicos de lo que es red. Sin detenernos mucho, telecomunicaciones ya hablamos en la unidad 1 que es básicamente envío y recepción de información entre dos o más nodos. Esta información puede ser datos, crudos, imágenes, sonidos, ¿verdad? Es básicamente comunicación a distancia, ¿verdad? Y vamos un poquitito al concepto técnico de red, complementando lo que vimos en esa primera unidad también, ¿verdad? Es toda infraestructura física o no que posibilita el intercambio de datos sobre el cual se basa el concepto de telecomunicaciones, ¿verdad? Hay una amplia variedad de clasificaciones para un tipo de red, ¿verdad? El denominador más común es en función al tamaño, ¿verdad? De las redes personales, que son las redes PAM, las redes LAM, las redes MAM y las redes WAN propiamente dicho, ¿verdad? Si hablamos de los elementos básicos de las redes, vamos a tocar básicamente los 3 primeros niveles de OSI acá. El hub, que opera en el nivel 1 de OSI, en la capa física, es un dispositivo más básico de conexión. Se utiliza para redes locales con número limitado de máquinas y prácticamente a hoy yo me atrevo a decir que casi dan desuso, ¿verdad? Es básicamente una toma múltiple de RJ45 que amplifica la señal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que yo agarro y le pongo un cable, es como poner un splitter, ¿verdad? Traigo un cable de mi router que trae internet, meto a un hub que tiene 4 salidas y las 4 salidas reciben la misma señal. Es como poner
un alumno en otra sección me había dicho un triple. Y tiene sentido porque es los 8 cables que están en el cable UTP del conector A están conectados en paralelo con el conector B y en paralelo con el conector C. O sea, es básicamente una toma múltiple, ¿verdad? El problema de este tipo de, de, de tecnología es que es básicamente, primero, de muy baja velocidad y segundo, que a medida que la red crece ya tiene unos problemas relacionados a colisionamiento de información, ¿verdad? Para solucionar esto, básicamente se desarrolló el switch, que es un conmutador que trabaja ya en la segunda capa, ¿verdad?, del modelo OSI, ¿verdad? Quiere decir que este ya distribuye datos de máquina origen a máquina destino, ¿verdad? El hub que hacía, el hub recibía algo y hacía broadcast, o literalmente con el perdón de la expresión, le escupía la información a todas las máquinas, ¿verdad? Al haber un poco más inteligencia del switch, ya direccionar esto, ¿verdad? Eh, hace que el switch pueda trabajar con más equipos que el hub, ¿verdad? Porque este elimina las colisiones de paquetes. Yéndonos al tope de la inteligencia de estos tres dispositivos, tenemos el ruteador. El ruteador ya permite el uso de varios equipos a través de un concepto que se conoce como direccionamiento IP, ¿verdad? Esto permite crear subredes que son pequeños grupos de redes dentro de una red más grande, ¿verdad? Y esto es muy útil ya que permite securizar la red y hacerla más sencilla. Un ejemplo de esto es que si yo estoy en la recepción de una empresa, yo no debería poder llegar al servidor del área de contabilidad. Solamente las máquinas que están para el área de contabilidad deberían llegar, ¿verdad? ¿Cómo yo hago eso? Sin hacer una división física, hago divisiones a través de algunas características de ruteo que me permiten dividir la red en pequeñas subredes. Si vamos nuevamente, rápidamente repasando lo que es la clasificación de los tipos de redes, tenemos las redes PAM, que son las redes de área personal, ¿verdad? Una red de área personal, por ejemplo, que es que tengo mi computadora conectada con mis auriculares, con el celular y todas estas pequeñas distancias, no mayor a un radio de 10 metros, ¿verdad? Y esta red PAM que se genera alrededor mío conecta todos mis gadgets o dispositivos personales de manera inalámbrica, ¿verdad? Eh, Pueden ser de conexiones muy pequeñas a ya varios megas dependiendo del tipo de tecnología, ¿verdad? Las redes LAN son las redes que están un poquitito más arriba de las PAM. En este caso son redes que conceptualmente pueden conectar un ordenador y varios dispositivos en un área relativamente pequeña, pues una casa, una empresa, un campus escolar, ¿verdad? Lo mínimo ahora que es lo que hablamos son conexiones de al menos 100 megas, aunque no, ya no es raro que un usuario final reciba conexiones giga en un puerto de red de host, ¿verdad? Eh, Básicamente el tipo de red, el tipo de uso que le voy a dar es lo que demanda el tipo de conexión que necesito, ¿verdad? Hay varios tipos de topologías de las cuales vamos a hablar un poco después. Eh, las topologías básicamente son cómo se conectan los equipos a nivel físico o lógico. Las más comunes que la gente conoce son los bus, anillo, malla, estrella, etcétera, ¿verdad? Las redes MAN propiamente ya son redes de área metropolitana. Un ejemplo de ella puede ser una red GPON, ¿verdad? Que da servicio a internet a toda una ciudad, ¿verdad? Una red MAN establece conexiones a varias redes LAN, por lo cual la red MAN es la que le da servicio a las redes LAN para que estas lleguen afuera de la LAN en sí. Una red MAN puede ser de índole público o privado dependiendo del tipo de uso que se le dé. Y cuando ya la ciudad se nos quedó corta y necesitamos conectarnos con contenidos que hay en otras ciudades, recurrimos a las redes WAN, ¿verdad? Una red de área amplia es una red que básicamente une varias VAM, acá hay un error que voy a corregir antes de levantarlo, y puede cubrir distancias que van de 100 a miles de kilómetros, ¿verdad? Básicamente nos permite conectar países. Haciendo una referencia a lo que hablamos anteriormente, vemos como yo puedo estar aquí sentado con mi videocámara a través de la cual me ven, mi celular o mi notebook, ¿verdad? A través del Wi-Fi de mi casa, entonces de mi red PAM se conecta a mi red LAN, que a través de un ruteador sale a una red MAM, viaja por una red WAM y podría estar llegando a cualquiera de ustedes que esté viendo esto de Groenlandia, Australia.
Italia, qué sé yo, ¿verdad? Es un ejemplo, la verdad que no importa mucho de vamos. Pero básicamente lo que nos muestra es que una vez que esto llega al destino donde cualquiera de ustedes podría estar tomando esta llamada, vuelve a ingresar a una red LAN, la cual ingresa a una red área personal para que el servicio de la videollamada se complete. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna duda o consulta? Acá veo tu comentario, Ronnie. Todo claro, profe, para mí. Gracias. Vamos a ver. No sé si tiene ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita conectar dos equipos? ¿Qué se necesita para conectar más de dos equipos en una red y que solo funcionen como uno? ¿Podría explicar un poco más, Ronnie? ¿A qué te referís de que funcionen como uno? Sería para que utilice los recursos de ambos equipos, profe. Tiene un nombre eso, pero ahora no recuerdo. O sea, vos me estás hablando de dos equipos informáticos. Sí, Poner en stack, lo que vos querés decir, ¿verdad? sí, profe. El stacking es un feature de algunos equipos, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que se da mucho en el ambiente de centros de datos. Yo, por redundancia, tengo dos switches y los dos switches están al estar en stack o al estar unidos, tienen un concepto que se llama port mirroring, o sea, es espejado de puertos. ¿Qué significa? Que yo tengo un switch A y un switch B. El puerto 1 del switch A me entrega el mismo servicio que el puerto 1 del switch B. ¿Qué yo logro con eso? Logro redundancia, ¿verdad? ¿En qué sentido? Si esos puertos 1 se van a unos servidores, yo al llevar dos cables tengo redundancia de enlace y tengo redundancia a nivel de tarjeta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo, toda la comunicación de un servidor depende de un puerto que se puede quemar en el servidor o en el switch, es muy riesgoso, ¿verdad? Al tener dos puertos configurados, si se quema cualquiera de las puntas, digamos, del enlace principal, y paso al enlace secundario, ¿verdad? Pero eso es un feature propiamente, Rodney, no es tanto a nivel de red, es una característica donde yo le puedo, o sea, es una característica de mi equipo que me permite a mí publicar la misma VLAN, por ejemplo, en ambos puertos y que uno esté básicamente en activo y otro esté en stand-by, ¿verdad? Cuando el activo caiga, el stand-by toma el control. No sé si respondió a tu consulta. Y creo que sí, profe. Te digo, no todos los equipos lo pueden hacer, ¿verdad? Normalmente Ya, los equipos que lo hacen tienen prestaciones más altas, ¿verdad? Porque tiene que haber señalización entre ellos. ¿Qué significa eso? Si yo tengo dos switches, algunos tienen, por ejemplo, atrás un cable especial, un cable tipo backplane que conecta a los dos equipos y hace que trabajen como uno, así como me comentabas, ¿verdad? Otros, vos tenés que dedicarle un puerto de red como backplane de control, se llama eso. ¿Qué significa eso? Que hay un puerto que lleva solamente señalización, ¿verdad? Que le avisa al switch 2 que tiene que tomar el control porque el enlace del 1 está muerto, ¿verdad? ¿Por qué está muerto? No importa. Si se murió la punta del switch o la punta del servidor o se murió el cable o se murió los puertos, no importa. Pero solamente le avisa que ese enlace está caído y que por favor él tome el control y que vuelva a reenrutarse por ese puerto. Pero es un feature, es una característica. No todos los equipos, digámosle, Small Biz lo hacen, ¿verdad? Y son a partir de cierto tamaño y de ciertas prestaciones. listo, profe, muchas gracias. Gracias a vos por la consulta. Seguimos en todo caso. Hablando de topología. La topología de red básicamente se define como un mapa físico o lógico que nos permite intercambiar datos a nivel de red, ¿verdad? Puede ser físico o lógico este tipo de topología. En otra palabra, es cómo está diseñada la red, ¿verdad? Recuerden que la red es un conjunto de nodos interconectados, por eso que básicamente hablamos de cómo está conectada. Si hablamos un poquitito de las topologías, la topología bus, una tecnología casi en desuso ya hoy, donde había un bus central de datos y todos los nodos se conectaban a ella.
la estrella, que es posiblemente la que ustedes tengan en sus casas, donde el nodo del medio es un ruteador y todos los dispositivos se conectan al ruteador. Una mixta que es la conjunción de todas estas, ¿verdad? Los anillos y doble anillos que se utilizan mucho en redes de comunicaciones a nivel de redes metropolitanas, ¿verdad? La ventaja del doble anillo, el anillo es que al tener dos cables, que es como el ejemplo que decía Rodney, ¿verdad? Tiene una conmutación, o sea, puede hacer una conmutación que protege a nivel de enlace y a nivel de puerto para no perder el enlace como tal. Las empresas, en cambio, suelen optar por redes tipo árbol, donde nosotros tenemos un ruteador en la parte superior, switches que dan servicio y los abonados abajo. La topología tipo árbol se ve normalmente en las empresas cuando tenemos dos o más switches que dan servicio, ¿verdad? Las mallas y las totalmente convexas son ejemplos de redes también metropolitanas que van sustituyendo a los anillos y dobles anillos, ¿verdad? La malla, la ventaja realmente tiene que un mismo nodo no está solamente conectado a un camino, entonces pues tiene más de una alternativa. Y la totalmente convexa es un nodo donde básicamente todos están conectados contra todos. El problema de las mallas y las redes convexas, o sea, no el problema, es la característica de implementación, mejor dicho, que son más costosas. Por ende, al ser más costosas, no siempre se pueden desplegar porque recuerden que los proyectos de telecomunicaciones, si bien de repente cumplen un índole social, tienen que ser también costo eficientes para que puedan desarrollarse, ¿verdad? Esto repitiendo un poquitito lo que vimos anteriormente, cómo va, solo que aquí se ve un poquitito mejor la parte gráfica, ¿verdad? De todo lo que es OSI. Vemos también en TCP/IP la relación entre OSI y TCP/IP, ¿verdad? Y aquí vamos a un concepto nuevo que tal vez para algunos es nuevo, para otros no tanto, ¿verdad? Que es el concepto de IP, ¿verdad? La IP como tal es un número que realmente son 4 números decimales que representan objetos que se utiliza para identificar cada interfaz de cada dispositivo como una PC. ¿Qué quiere decir? Un dispositivo puede tener más de una IP, porque yo puedo tener más de un puerto de red. En principio, aunque hoy existen ya impresoras, cámaras y un montón de dispositivos que también ya pueden tener una IP. Todo dispositivo que se conecte a mi red se le asigna una IP básicamente, ¿verdad? La IP también establece la jerarquía dentro de una red, ¿verdad? Nunca un equipo puede tener una IP duplicada, o sea, no va a funcionar y va a haber un tema de colisiones, ¿verdad? Como la IP básicamente es mi identificación, es como mi número de casa. Y si yo tuviese que recibir un paquete y la casa al lado tiene el mismo número que yo, posiblemente el paquete puede ir para otro lado. Es lo mismo pasa con la IP. Eh, Dicho esto, ¿verdad? Cuando hablamos de identificación, ¿verdad? Las IP trabajan en la capa 3 de Internet o de red de protocolos de TCP/IP, ¿verdad? Sin entrar mucho a lo que es ruteo, porque como les había dicho, lastimosamente, yo sigo defendiendo que un semestre es poco para todo lo que tenemos que ver. Entonces, básicamente, vamos contándole un poco de todo, pero no mucho de nada, lastimosamente. Si hablamos de las clases de IP, para que ustedes sepan, existen básicamente 5 clases en el protocolo IPv4. La clase donde ustedes normalmente operan, y si pueden hacer de repente, apretan su tecla de Windows, escriben ejecutar CMD y en CMD escriben ipconfig, van a ver que ustedes tienen asignada a su computadora una IP 192, 168, XX, ¿verdad? Esa IP asignada es la IP de su computador y trabaja en una IP que se conoce como clase C. Esta IP puede gestionar hasta 2 millones de redes de hasta 254 hosts cada red. Quiere decir que se aplica para redes pequeñas. Las redes B y A que se utilizan ya a nivel de empresa prestadora de servicio, para que ustedes tengan una idea, una IP clase B que opera entre el rango 128.000 y el 191.255.255.255, o sea, antes de que empiece la clase C, puede generar hasta 16.000 redes de 65.000 hosts. Las clase A pueden generar hasta 128 redes de 16 millones de hosts. O sea, estamos hablando de redes ya a nivel de identificación de básicamente que puede servir para dar
protocolos, o sea, para dar IP pública a un país, básicamente. Cuando hablamos de redes de IE se utilizan para multicast investigación. ¿Qué significa esto? Que yo si voy a operar en una red hacia afuera, si voy a operar de Internet, yo no puedo poner una red arbitraria, qué sé yo, 128 algo, porque posiblemente esa red es una red, es una red que está reservada para otro uso en el Internet y esa IP pública ya esté consumida, ¿verdad? Solamente las redes tipo C yo puedo disponer dentro de mi red local la IP que voy a tener. Hacia afuera hay otras reglas que tenemos que respetar. Sí, cluster y stack son términos parecidos, Ronegra. Cluster se utiliza más nomás para la parte de servidores y stack se utiliza más para la parte de comunicaciones. Cuando yo digo cluster, estoy hablando de un conjunto de servidores normalmente, ¿verdad? Si yo digo stacking, yo hablo de dos equipos que trabajan como uno, pero en networking. Pero sí, es similar, ¿verdad? Cuando si hablamos de cluster, básicamente vos ves la cantidad de recursos como uno solo, no duplicados necesariamente. Ves como un pool de recursos donde todos los servidores contribuyen parte de sus recursos a ese pool. No es una suma así algebraica directa, ¿verdad? Tiene reglas, tiene temas de redundancia, tiene un montón de cosas que hay que respetar, ¿verdad? Pero básicamente el cluster lo que genera son pool de recursos y se utiliza en la parte de servidores para lo que es virtualización más que nada. Volviendo con esto, ya, volviendo con esto, dentro de lo que es, son las MAC address, la dirección MAC, que se conoce como Media Access Control o dirección de control de acceso al medio, es un identificador de 6 bytes o 48 bits que corresponde a una forma única o una tarjeta de red o una interfaz. Yo siempre hago con comillas esto ahora, porque si bien es cierto, cada MAC address debería ser única, no siempre se da ese caso porque hay algunos fabricantes que dejaron de respetar este concepto. Sobre todo algunos fabricantes, creo que chinos y rusos, ¿verdad? Sin dar marcas puntualmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Antes, cada uno de estos dispositivos, o sea, una app, de hecho que los fabricantes americanos eso siguen enseñando, ¿verdad? Una Mac, por ejemplo, tiene una Mac address única. Esa Mac address única es mi identificador único de tarjeta de red. Estos fabricantes chinos y eso demás, lo que les comentaba es que lo que suele pasar es que te permiten borrar tu MAC address o te permiten cambiar la MAC address. El problema de hacer eso es que se pierde el identificador único, ¿verdad? Como acá explica bien, ¿verdad? Eso se debería escribir en el hardware en el momento de la fabricación, ¿verdad? El problema al perder esto, ¿verdad? Al romper el estándar, ¿verdad? Pueden darse casos de clonación de MAC address y en el momento que se te puede clonar la MAC address pueden pasar una serie de cosas, ¿verdad? Los reguladores en muchas partes del mundo se pusieron muy duros con los dispositivos que tienen MAC address clonada, al punto que si se detecta que la MAC address está clonada o está alterada, muchos operadores móviles, por ejemplo, Brasil creo que era un ejemplo de eso, te bloqueaban el dispositivo. O sea, no te bloqueaban el dispositivo puntualmente, no te permitían que tu dispositivo se ancle a una red celular. Y te daban un periodo de tiempo donde te ponían en ese periodo en una lista gris. Tú te tenías que acercar con la factura de tu dispositivo y demostrar que el equipo es tuyo. ¿Verdad? Imagínense que yo, este celular, tenga con la MAC address XX1 y aparezca otra XX1. Básicamente lo que hacían ellos, nos bloqueaban a los dos y nosotros teníamos que acercarnos con nuestro dispositivo. Nos daban creo que un mes y vos te acercabas y tenías que demostrar que vos habías comprado el equipo legalmente y que no tenía la MAC address bloqueada. Si ninguno de los dos nos acercábamos, se nos ponía a los dos en una lista que se conoce como lista negra y ahí básicamente el equipo no se volvía a conectar a una red celular. Ese es un problema nuevo que está ocurriendo a nivel de regulación en muchos países con este cambio que les comentaba la MAC address y crea una serie de problemáticas a nivel legal. Porque imagínense que la MAC address es un indicador que básicamente te asocia a vos con tu dispositivo. Entonces, si bien es cierto, no se te está controlando tu tráfico necesariamente, ¿verdad? En caso de que se necesite por algún motivo identificar el origen de algo,
y eso está adulterado, es un problema. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, Sí, profe, profe. todo bien. Gracias. Vamos a hablar de algunos conceptos relacionados a IP que van a escuchar mucho también. Uno es la IP dinámica y otro es la IP fija. La IP fija y la IP dinámica son dos tipos de direccionamiento IP. Ambos son entregados por mucha gente por un servicio que vamos a ver después, que se conoce como DHCP. Estas IP fijas y dinámicas sirven para identificar a un equipo que esté conectado a Internet, ¿verdad? La IP fija o la IP dinámica funciona básicamente diciéndole, este dispositivo que está acá, iPhone de Marcelo, este iPhone, cada vez que entre a mi casa, yo quiero que su IP sea 192.168.1.55 para que yo le pueda identificar en mi red, ¿verdad? Yo eso le pido a mi ruteador que cada vez que esta MAC address entre acá, se le asigne la misma IP dinámica. Esa IP dinámica, esa IP dinámica pasa a ser una IP dinámica fija. ¿Por qué? Porque la IP va a ir cambiando en todos los dispositivos, pero esta va a ser fija, ¿verdad? Básicamente lo que puede pasar es que si yo no tengo una IP fija en este dispositivo, a mí me van a entregar dinámicamente cualquier IP. Puede ser 55, puede ser la 100, 105, hasta la 254, ¿verdad? El concepto de fijar IPs, por más que sea que se fijen de manera automática, lo que te permite es que vos puedas identificar a ciertos dispositivos. Se utiliza mucho para identificar impresoras, servidores, ¿verdad? Y que no estén cambiando su IP, porque muchas reglas de comunicación del interior de mi red hacia afuera dependen de la asociación de una IP determinada. La IP pública, que no hay que confundir con IP dinámica o IP física, la IP pública es básicamente un numerador enmutable único en el mundo que te permite te sirve para conectarte. Quiere decir que si yo estoy publicando un servicio 190, por ejemplo, 181, 160XX, esa IP yo debería poder acceder desde mi red local en mi casa en Lambaré, o podría acceder desde Groenlandia, desde Sydney, de donde sea, siempre que la IP esté publicada. Al hacer la IP ser pública, quiere decir que tiene que ser disponible de cualquier lugar que esté conectado. Este es el servicio que le estaba comentando anteriormente, que es HCP. Un servidor HCP es el que se encarga de asignar, ¿verdad? ¿Para qué sirve esto? Para que ustedes no estén asignando a mano cada IP. Evita el trabajo manual. Cuando un equipo se conecta a la red, el servidor HCP le atribuye una IP única, ¿verdad? Quiere decir que no esté reservado por ningún otro equipo, ¿verdad? Si el equipo se desconecta, el HCP libera su IP, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo? Eso se puede configurar. Puede ser 10 minutos, una hora, un día, una semana, ¿verdad? Dependiendo mucho del tránsito que hay y del tipo de red. Que se libere o no la IP es muy importante. ¿Por qué? Porque la IP es un recurso finito. Si estamos hablando de una red clase C, estamos hablando de 254 IP disponibles, ¿verdad? Por lo cual, que se libere la IP lo antes posible es importante. Imagínense una cafetería donde la gente pasa y pasa durante todo el día, ¿verdad? Y si hay muchas personas, y hipotético caso que haya más de 200 personas, ¿verdad? Porque había sido en una cafetería, se trabaja, hay mucha gente que lleva dispositivos para trabajar. Puede darse el caso que yo tenga una IP ocupada con un dispositivo que ya no está en el local, pero yo le estoy reservando la IP. Entonces ahí mi asignación de HCP es ineficiente. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Gracias. Las máscaras de red. Las máscaras de red son una combinación de bits que se utiliza para identificar dentro de la IP qué parte es la red o la subred y qué parte es el host. O sea, qué parte me dice, esta es la red a la que perteneces y este es el equipo que sos. Básicamente, a través de una IP uno puede saber si un ordenador pertenece a una red o a otra, ¿verdad? Si mi ordenador está dentro de la red de contabilidad, de la red de servidores, o si mi IP es una red así random, nomás de la IP público en general, ¿verdad? Y obviamente los privilegios que yo tenga dependen de qué tipo de red sea.
Los servidores DNS, conocidos como Domain Name System, son bases de datos distribuidas y jerárquicas que almacenan la información asociada a los nombres de dominio en redes como Internet. Imagínense que yo les digo, por favor, conéctense a Google, pero no quiero que escriban google.com, quiero que escriban la IP. Y posiblemente una de las IP que puedan escribir, porque Google tiene más una IP, es la 216.239.59.104. Imagínense que cada página a la que tengan que conectarse tengan que memorizarse la IP. Y posiblemente van a acordarse de 3 o 4 que usan frecuentemente y después se van a pasar con una libretita, ¿no? Esto se resolvió a través del concepto de servidores de dominio, donde lo que básicamente se hace es, al yo escribir google.com, mi ordenador sabe, le pregunta a una IP donde yo le declaro, en esta dirección IP está el servidor de dominio. Preguntarle a este servidor de dominio qué dirección lo que tiene google.com, porque la consulta que nosotros le hacemos se le hace a la dirección 216.239.59.104. Google.com es un acrónimo que nosotros seres humanos utilizamos porque nos es más fácil, ¿verdad? Entonces, básicamente, a través de este tipo de servidores, nosotros no tenemos que estar memorizándonos todos los dispositivos que puedan haber dentro de una red. Los gateway y neteo, o sea, los gateway, se le conoce como puerta de enlace o gateway. Si ustedes entran a su CMD nuevamente, a su comando, ¿verdad? Escriben ipconfig, van a ver una IP que dice puerta de enlace, que seguro es 192.168.x1 probablemente. Esa es la primera IP de la red. Por defecto suelen ser el gateway, ¿verdad? Eh, Básicamente este gateway es el elemento que le indica a los hosts por dónde tienen que salir. Por eso le llama puerta de enlace. Quiere decir que esta máquina, para salir a Internet, tiene que pasar por la puerta de enlace. Eso es lo que le da a la máquina de inteligencia, es que cuando se te dice una IP de afuera, que está en Internet, vos tengas que apuntar al gateway para irte hacia Internet. Obviamente, las redes clase C, las 192, 178XX, se repiten constantemente porque hay muchísimas conexiones clase C, como la cantidad de hogares que hay básicamente en el país. ¿Qué pasa? Esa IP 192, 198, yo no la puedo usar afuera, obviamente, por un tema de que va a haber IP duplicada. Entonces, ocurre un proceso que se llama NATEO, Network Address Translation, ¿verdad? Esta capacidad básicamente es una capacidad de traducir la IP y enmascararla. Quiere decir que es mi consulta como IP privada de una casa, sale a través de una IP pública dinámica que me entrega mi operador y por ende yo puedo llegar a otra IP pública del exterior. Las IP públicas básicamente hablan con IPs públicas. Sí, solo que para que mi IP pública, solo que para que mi IP privada llegue a una IP pública tiene que enmascararse por otra. Generalmente en las casas el gateway es el router propiamente dicho, pero puede ser una PC o puede ser un servidor también en base a si yo pongo un gateway que haga cierto control de tráfico o si pongo un gateway que tenga un antivirus o lo que sea, ¿verdad? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bueno, tenemos un par de términos para cerrar nuestro glosario. Tenemos los términos de redes privadas virtuales, que son una topología de red que permite extender una LAN sobre una red pública. O sea, la VPN básicamente nos sirve para conectarnos a un lugar distante que esté en otra red y que básicamente para nosotros nuestra operación sea como estar dentro de mi misma red. Un ejemplo de eso es cuando la gente que trabaja a distancia tienen que entrar a un sistema que está en su empresa. Les piden que por favor ingresen por la VPN o por un cliente VPN y el cliente negocia una sesión y se transporta a través de WAN, ¿verdad? Donde básicamente todo es una red WAN, ¿verdad? Pero para el usuario es como si estuviese conectado con un cable largo hasta su oficina, ¿verdad? Esa es una explicación burda que es una VPN, ¿verdad? Permite básicamente que la computadora envíe y reciba datos sobre la red compartida pública como si estuviese dentro de la red local, ¿verdad?
y recibe obviamente la seguridad y todas las políticas de esa red local, ¿verdad? Conectar dos o más sucursales, otro ejemplo también, como les decía, ¿verdad? Permitir que miembros de las personas de soporte técnico entren a su casa, a un data center, ¿verdad? O que un usuario pueda llegar a un sitio remoto. Por ejemplo, yo estoy de viaje y trabajo de un hotel, un ejemplo. Esos son todos usos de VPN que corren sobre Internet. El último término que vamos a utilizar en nuestro glosario es la parte de VLAN. Las VLAN son acrónimos de redes virtuales, ¿verdad? Que es una forma de crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física. Quiere decir que dentro de una misma infraestructura yo puedo tener varias VLAN y con eso puedo separar básicamente los dominios y puedo ayudar a la administración de red, ¿verdad? A través de estos segmentos lógicos yo puedo crear VLAN, como les he dicho, VLAN de contabilidad, VLAN de servidores, VLAN de usuario general, donde los privilegios de acceso que tienen, por ejemplo, la persona que está en la recepción no tiene por qué llegar al servidor de contabilidad ni al servidor de dominio. Pero sí tal vez la persona de soporte tendría que llegar a todo ello para poder darle soporte en caso que sea requerido. Las VLAN nos permite configurar lógicamente o de manera virtual un grupo de computadoras que se conecte como que estuviesen conectados a un conmutador y separarlos lógicamente, aunque físicamente estén conectados en diferentes segmentos de red. Entonces, básicamente, eso es nuestro glosario. Es muchísima información para comprenderlo una vez. Le pido que la lean. Esto yo lo voy a levantar al final de la sesión y que vayan haciéndome consultas a medida que vaya pasando las sesiones. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Todo bien, profe. Gracias, Héctor. Como le decía, es mucha información, es muchísimo, pero es el glosario común. O sea, las personas que estamos en el ambiente de las telecomunicaciones escuchamos estos términos todos los días. La que trabajamos en la parte de servidores, eso, problema del DNS o problema del servidor HCP, el pan de cada día. Pero cuando a ustedes de repente les toque trabajar con esto, ¿verdad? O les toque interactuar, acceder a material, a información, van a asumir que ustedes de repente manejan cierta terminología. Algunas de estas cosas no están en el programa, pero yo les comparto porque a mí, más que mi interés en el mero programa, es que ustedes salgan de acá siendo profesionales lo más completos posible. Si no hay ninguna otra consulta, nosotros podemos cerrar nuestra sesión del día de hoy. Acá está, Rodney. Iron por de Cisco, espérame un ratito, Rodney. Yo la verdad que la última vez que configuré un switch habrá pasado 10 años por ahí. Llega un punto que te cambia de funcionar. Bueno, un segundo. Yo creo que el Iron Port es un dispositivo, según estoy leyendo acá rápidamente, es un dispositivo de seguridad. Opera como un gateway, no es un gateway como tal, ¿verdad? Pero básicamente lo que te permite es ser, más que un gateway, es tu borde de red. No sé si me explico ahí. Es una herramienta básicamente que te permite gestionar toda la información que ingresa a tu red y maneja estadísticas de brecha de seguridad. Hay una delgada línea entre lo que son gateways como tal, que es lo más plano que yo les acabo de enseñar, ¿verdad? Y el Iron Port ya es realmente creo que ya es un Next Generation Firewall, propiamente dicho ahora. Es básicamente un equipo que veo que trabaja para seguridad de correos, más que nada. Ya gestiona el tema de brecha de seguridad, obviamente ya para entrando a otro tipo de conceptos como el tema de correos que tengan phishing, que tengan rootkit, que contengan malware. Eso es lo que veo que hace, ¿verdad? La verdad que no tenía tan en mente esa terminología. Se pone como tu borde de internet, toma la función de gateway, pero no es un gateway nomás. No sé si me explico. Ya, profe. ¿Y qué sería un borde, por ejemplo, de red?
Y un router convencional, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo. Un equipo cable modem que te coloques en tu casa tiene la función de router y tiene la función de gateway. Porque el gateway es una función básicamente hoy, ¿verdad? Casi todos los dispositivos en promedio ya vienen integrados, ¿verdad? Pero un ruteador es un borde, ¿verdad? Y ese básicamente trabaja como tu gateway de red. El gateway siempre es el dispositivo en el cual vos le señalás qué tipo, acá se limita mi red y por acá tiene que ir el tráfico, ¿verdad? Por eso el gateway se aplica a la configuración de los equipos o sea, es parte de la información que se entrega por DHCP y es básicamente lo que le dice es, si te tenés que comunicar hacia afuera, primero tenés que irte al router y del router va a continuar tu información. Ya, profe, genial. Muchas gracias. Gracias a vos por la pregunta. ¿Alguien más? Profe, tu examen, cómo son? ¿Definiciones o cómo serían? Y este primer parcial, Richard, vamos a trabajar con definiciones, ¿verdad? Porque nosotros, como les digo, no podemos asumir que nadie venga con una base de algo, ¿verdad? El segundo y tercer parcial tienen definiciones y tienen ejercicios, ¿verdad? Pero son ejercicios sencillos, ¿verdad? El tema del Lim-Budget, por ejemplo, es un tema de suma y resta algebraica, ¿verdad? Es más que nada seguir un protocolo, pero a partir del segundo parcial hay ejercicios. Sí. ¿Alguna otra consulta? De mi parte no, profe. Gracias, líder. Si no hay nada más, podemos cerrar nuestra sesión de hoy. Yo esta grabación la voy a levantar al terminar y también los materiales, ¿verdad? Cualquier consulta estoy a disposición de ustedes. Dale, profe, muchas Dale, gracias por la profe. clase. Perfecto. Gracias. Buenas noches, que estén bien. Buenas Chao, noches, chao. profe. Chau, chau. Buenas noches.